El edificio de la base de 1915. Esa es la justificación histórica de esta parada. En realidad aquí podemos apreciar tres plagas. Una es esta, el picudo rojo. Se ha comido casi todas las palmeras de la base de los alcázares y de los alcázares en general. La otra la podemos escuchar, porque antes se escuchaba. Son las cotorras argentinas, que son plagas también, que están desplazando a las especies autóctonas. Y la tercera plaga es esa, el pádel. ¿No? Ese era un aficionado. Lo siento, pero es una plaga. Ahora siempre se siempre la pista ¿verdad? Creo que este es mucho estrella del producto. Sí, andarlo, en su momento andando al padre. Es Valencia, ¿no? Valencia, en la capital. Dicen que le ha hecho mucho daño al padre, al NAC, que la gente ha asociado al padre con el NAC, pero ahora juega todo el mundo. Ahora ya, estoy hablando de las primeras. Ahora, yo lo digo plaga porque todos mis amigos juegan al padre. Mi sobrino come la plaga. Claro, el presidente del club del padre. Antonio. Por eso te digo que... Prohibido mirar a la derecha, no va a caer el alma ya solo, no veamos el huevo. Se nos podrían chitar las balas, ¿no? Eso ahí. Tu sobrino es muy amigo mío. Has puesto tú la plaga del padre. Ya le pista el padre. Es una plaga. Joder. Qué raro no ver el hangar. Se ve. Sí, raro, Se veía pino detrás. Pues no hay palmeras. Y veremos a ver lo que duran esos, ¿no? Nada, eso no está. Yo le tengo nada más miedo al pabellón de oficiales. Y aquí al espigón, que por cierto. El embarcadero. Vamos a ponernos aquí. Aquí yo entro muchísimas veces. Ya El día de la lo Virgen, bueno claro. es que nos entramos y hacemos ahí una... Pero no se va a poder. Vamos a hacer una aquí y ya. Tiene el día. Bueno, otra paradita. Esta es la zona, como si dijéramos, original, ¿no? de la base de Lanzas. Hemos visto el lugar donde estaba se construyó el primer edificio. Era un edificio muy sencillo, que servía para bueno, de taller para albergar los aviones, y tenía un ala, pues bueno, como dormitorio y lugar de residencia para la tropa que estaba aquí destinada. Y toda esta parte de aquí, como veis, era la parte de la escuela o de la estación de hidroaviones. Está todo vacío, todo. Está todo vacío. ¿Eh? Esto es un hospitalazo que tengo los españoles y está muerto. Bueno, se utiliza, era, pero... Madre mía. En fin, entonces, bueno, esta parte es la de la zona de la base de hidroaviones. Como bien ha dicho Antonio, pues yo creo que ahí mirando hacia el Mar Menor podéis adivinar las razones por las cuales el coronel Vives en 1915 decide, entre toda la costa del Mediterráneo español, ubicar aquí la base de hidroaviones. Como veis, un mar tranquilo, sin ningún tipo de oleaje, sin accidentes geográficos importantes y sobre todo por la climatología y la tranquilidad que hay aquí.
A partir de esa fecha, 1915, pues se van construyendo distintos hangares. Y por ejemplo, este espigón, que es donde, bueno, donde se amaraban y se atracaban los hidroaviones de la base de los Alcázares. Bueno, desde este punto, como os digo, estaban todos los hidroaviones de la península. El grupo número 6 de hidros de la península estaba ubicado aquí en los Alcázares, y desde aquí, desde este punto, en 1929, os va a contar Antonio otro apunte biográfico importante. Bueno, en 1929, en junio de 1929, aquí ocurre un hecho que tiene una trascendencia histórica relativamente importante. Pero antes de eso nos tenemos que ir un poquito para atrás, porque vamos a hablar de un personaje muy particular, que se llama Ramón Franco, Bahamonde. Imagino que ya todos nos hacemos una idea de que cuando Ramón Franco vino al mundo había un chavalín al lado de él que tenía 4 años que se llamaba Francisco. Ramón Franco era hermano de Francisco Franco. Y hizo carrera militar y se convirtió en aviador, y en 1926 se convirtió en un héroe nacional. Un héroe nacional que hizo el vuelo de Palos al Plata, a Buenos Aires, a Argentina. 40.000 personas recibieron a ese avión, a ese hidroavión que se llama Plus Ultra, y que iba pilotado por Ramón Franco y por Ruiz de Alda y por alguno más. Y bueno, pues Ramón Franco se convirtió en un ídolo de masa, o sea, 40.000 personas en 1926 en Argentina. Os podéis hacer una idea de que ese hombre era el equivalente a día de hoy a Cristiano Ronaldo, probablemente. Es decir, era conocido en todo el país. Además, al gobierno de la época, la dictadura de Primo de Rivera, le venía muy bien. Era un elemento de propaganda del régimen. Era decir, bueno, los españoles somos la leche, mirad lo que hacemos. Es verdad, era un pionero de la aviación, batió varios récords en ese vuelo. Bueno, pues Ramón Franco en 1929 está destinado como jefe de la base de los Alcázares. Y tiene en mente un proyecto nuevo, que es una vuelta al mundo. La vuelta al mundo no le sale bien, la intenta, pero no le sale bien, entonces intenta el vuelo del Atlántico Norte, los Alcázares en Nueva York. No me he equivocado. No he dicho Madrid-Nueva York. No he dicho Sevilla-Nueva York. He dicho los Alcázares en Nueva York. El hidro salió de aquí, hacia la Perdiguera, dirección Nueva York. Dirección Las Azores para llegar a Terranova y de Terranova bajar a Nueva York. Bueno, y tiene una historia que os voy a contar ahora y que es muy interesante. Resulta que ese vuelo que promovía Ramón Franco con Ruiz de Alda, con Gallarza, con Madariaga, que son los 4 tripulantes de ese hidroavión, era muy arriesgado. Estamos hablando de una época en la que subirse a un hidroavión y hacer un vuelo de ese tipo era jugarse literalmente la vida. Bueno, ellos tenían un hidro que estaba aquí, un Dornier Ball, que lo conocían muy bien y confiaban plenamente en él. Pero al gobierno español le interesaba que hicieran el vuelo en otro hidroavión, exactamente igual, pero que había sido montado en España. Habían creado una factoría de montaje, no de fabricación, solo de montaje, en Jerez de la Frontera, si no me equivoco, que se llamaba Casa. Y bueno, y al gobierno le interesaba que ese vuelo que quería hacer Ramón Franco lo hicieran con el primer hidroavión de fabricación, entre comillas, lo de fabricación española. ¿Qué ocurre? Que Ramón Franco y Ruiz de Alda y demás no confiaban en el nuevo aparato. O sea, habían hecho pruebas y decían, mira, si tengo que jugarme la vida y cruzar el Atlántico, quiero el Dornier Ball 15, no quiero el Dornier Ball 16. ¿Qué ocurre? Que el gobierno dice, o lo haces con el 16 o no lo haces. Resultado, Ramón Franco era un personaje con un carácter y un ególatra brutal. ¿Qué decidió? Bueno, pues si tengo que jugarme la vida, me la voy a jugar con el que yo quiera. Son exactamente iguales los hidros. ¿Qué hace? En ese hangar... Ay, no, que no hay ningún hangar. Se ha perdido. Donde están esas balas, había un hangar de 1924 y que alguien ha decidido que no tenía valor histórico y lo ha tirado. Y en ese hangar que no vemos, Ramón Franco se coló una noche con... Hay varias hipótesis, pero probablemente con el padre de Miguel, al padre de Esteban López, que era pintor aquí en la base. Y claro, si los hidroaviones eran exactamente iguales, ¿qué hizo? Cambiarle la matrícula. La matrícula era pintada, cogió el 5, le puse un 6, y el 6 lo borró y le puse un 5. Y cogió y dijo, bueno, pues nos vamos a Nueva York. Así de fácil, sí. Así de fácil, así de sencillo. Y ¿qué pasa? Que el vuelo no salió bien. El vuelo en las Azores, se pasaron las Azores, no calcularon bien, hacía mal tiempo, no vieron la isla, hay varios factores que podrían ser la causa de que se pasaron las Azores y tuvieron que amerizar en medio del océano Atlántico con un hidroavión. Estuvieron 8 días en medio del océano Atlántico. Al que le interese, hemos conseguido rescatar este libro de forma artesanal,
escrito por Ramón Franco de 1929 contando su experiencia. Bueno, estuvieron 8 días y para que os hagáis una idea de la personalidad de Ramón Franco, cuando lo encontraron, que por cierto fue un portaaviones inglés, el Eagle, un portaaviones británico, al subir el hidro al avión le rompieron un ala y Ramón Franco se echó las manos a la cabeza y dijo, madre mía, ya no podemos continuar el vuelo. Ya 8 días perdido en medio del océano Atlántico, más lógico que hubieran muerto, ¿no? Pero él aún así cuando lo encontraron decía, oye, si yo quiero seguir el vuelo, ¿no? Hacia Nueva York. Bueno, y este personaje, luego cuando volvió a España, cuando regresaron, lo recibieron, manifestaciones de alegría por toda España, miles y miles de personas en las calles de Madrid, pero lo echaron del ejército. ¿Por qué? Hombre, probablemente si hubiera llegado a Nueva York nadie hubiera dicho nada, pero no llegó a Nueva York, se quedó en medio, entonces dijeron, no, es que ese hidroavión no era español, ha cogido el hidroavión italiano. Bueno, pues este personaje es un personaje muy peculiar, muy especial y que tiene una vinculación especial con los Alcázares también. En los Alcázares, después de ese vuelo, a principios del mes de julio de 1929, en el balneario que había enfrente de la Encarnación, se le hizo una comida. El pueblo de los Alcázares, las autoridades, decían los obreros y los veraneantes, le ofrecieron una comida de bienvenida para celebrar que seguía vivo, ¿no? Y bueno, pues por deciros un par de pinceladas, por marcar un par de pinceladas de este personaje se divorció. Este personaje fue diputado en la Segunda República Española por Esquerra Republicana de Cataluña. No sé si os vais haciendo una idea. Este personaje dio mítines anarquistas en Andalucía. Este personaje al final terminó luchando al lado de su hermano en la Guerra Civil y este personaje murió en 1938 cuando iba a bombardear Valencia. Y bueno, siempre se quedará a sospecha de quién se lo cargó, porque tenía tantos enemigos en todos sitios que siempre quedará esa sospecha. Y hay quien dice que todavía queda sangre de Franco por los Alcázares, porque por lo visto el hombre era bastante mujeriego, ¿no? Y le gustaba. Y hay historias muy antiguas, no saben, esto ya entra en la leyenda, ¿no? Hay historias muy antiguas que dicen que era muy mujeriego y rondaba a mujeres del pueblo. Entonces, Sálvame de luz. Y ya la última leyenda, que es pura leyenda, es que Franco no podía tener hijos. Francisco Franco, y tuvo una hija. Pues la leyenda dice que la hija de Francisco Franco, en realidad no era, como no podía ser suya, era de su hermano, una hija que tuvo con una querida que tenían los Alcázares, la señora Dolores. Pero bueno, esto ya ha entrado a formar parte de la leyenda y no es historia. Pero bueno, a nosotros nos gusta contarlo. Aquí podéis ver el hangar. Bueno, se puede imaginar. Bueno, si no veis las rampas de los hidros, etcétera. La rampa de entrada de los hidros. No llega a ver. No, uno últimamente. ¿De qué? Llega a ver uno últimamente. ¿Rampa? No, de los hidros que quedaba. ¿Dorni? Incluso está en el museo De los hidros no. rodeado de carros.